Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Otra vez estamos acá con Desorientados, leyendo filosofía. Vamos a seguir leyendo el libro que venimos leyendo, que es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de Rousseau. Y el encuentro pasado nos habíamos quedado en la página 47 del PDF. Y del libro sería la página 90, ¿sí? Del libro físico. Lo último que habíamos visto era una comparación que estaba haciendo Rousseau entre el hombre en estado de naturaleza y el hombre en estado de razonamiento, en el estado civil. Ya lo venimos viendo hace rato esto, hasta ahora se viene tratando todo el discurso acerca de esta diferencia. Pero donde nos habíamos quedado el encuentro pasado era en la condición de miserable, ¿no? Se había centrado en el término miserable. Y lo que había empezado a hacer era comparar la miseria que se puede sufrir en el estado de naturaleza comparada con la miseria que se puede sufrir en el estado civil, en la vida civil. Y bueno, obviamente Rousseau está inclinando la balanza para el estado de naturaleza, ¿no? En el sentido de que es menos miserable el estado de naturaleza, la vida en estado de naturaleza es mucho menos miserable que la vida en estado civil, en estado de razonamiento. Lo único que hace la razón para Rousseau es ensuciar, entorpecer la vida de los seres humanos, corromperla de alguna manera. Hola Carmen, buen día. Entonces vamos a seguir leyendo cómo es que sigue este análisis de Rousseau, esta comparación de la miseria en estado de naturaleza con la miseria en estado civil. Bueno, arranco a leer, como siempre. Dice, en primer lugar, parece que los hombres en ese estado, al no tener entre ellos ningún tipo de relación moral, y desconociendo todo deber, no podían ser buenos ni malos, y no tenían ni vicios ni virtudes. Acá otra característica esencial del estado de naturaleza, no hay moral en el estado de naturaleza, no hay cosas buenas ni malas. O sea, lo bueno y lo malo, por lo que vemos acá en estas primeras líneas, sería algo que surge con el estado civil, ¿no? Lo bueno y lo malo. Antes de ese estado no existe. A menos, dice Rousseau, que tomando estas palabras en un sentido físico. ¿Sí? Tomándolas en un sentido físico sí existe lo bueno y lo malo, o lo que se llama en moral vicios y virtudes, ¿no? Los vicios, obviamente, inclinados para el lado del mal, y las virtudes inclinadas hacia el lado del bien, son acciones. Las acciones viciosas nos llevan hacia el mal y las acciones virtuosas nos llevan hacia el bien. Existe algo así en la naturaleza, dice Rousseau, entre los animales, pero tiene un sentido más físico. Dice, llamamos vicios en el individuo aquellas cualidades que pueden dañar su propia conservación. Sí, a eso es a lo que le puede llamar mal un animal o un ser humano en un estado de naturaleza. Únicamente algo que lo puede dañar, algo que puede ir en contra de su conservación. A eso es lo único que se le puede llamar malo. Sería una especie de moral natural que responde únicamente a impulsos físicos. Por eso no se puede llamar moral en sentido propio. La base de la moralidad es la libertad de elección, ¿no? Y acá los animales no tienen libertad de elección, sino que es un instinto, es una especie de impulso, lo que los lleva a escapar de lo que puede dañar su conservación.
Y por el otro lado están las virtudes, dice Rousseau, aquellas que contribuyen a la misma, aquellas que contribuyen a la propia conservación. ¿Sí? Entonces, aquellas cualidades que contribuyen a la conservación, o sea, que favorecen la conservación de los seres humanos, ahí radicaría el bien de esta moral natural que no podría ser llamada moral, ¿no? Por eso Rousseau aclara y dice, bueno, las podemos tomar estas palabras, vicios y virtudes, en un sentido físico, no un sentido moral, un sentido físico, son dos cosas distintas. Las leyes físicas no son las mismas que las leyes morales. Al menos eso es lo que cree Rousseau, ¿no? Ya nos zanjó esa diferencia entre virtudes físicas y virtudes morales. Hay otros filósofos que creen que la moral se deriva de la naturaleza, de los instintos. ¿Sí? Vendría a ser la tesis naturalista de la moral. Y los cimientos de la moral naturalista serían estos, ¿no? Las virtudes y los vicios físicos. O sea, favorecer aquellas cosas que benefician nuestra conservación, que la hacen posible. Y como vicios, cualidades o acciones que van en contra de la conservación. Sigo leyendo. Dice, pero sin alejarnos del sentido ordinario, es necesario suspender el juicio que podríamos hacer acerca de una situación semejante. Sí, acá alerta, suspender el juicio. Un término importante, ¿sí? En filosofía. Cuando lean suspender el juicio, bueno, acá se está trayendo filosofía antigua a la conversación. Suspender el juicio, hasta donde yo recuerdo, proviene de la filosofía escéptica. ¿Sí? Justamente estoy leyendo, qué raro leyendo, ¿no? Justamente estoy leyendo un libro de Sexto Empírico que se llama Esbozos Pirrónicos. Y en ese libro se habla todo el tiempo de suspender el juicio, ¿sí? Es una tesis escéptica, por lo que puedo reconocer, ¿no? Por ahí se usó antes de los escépticos y yo no lo sé, puede pasar. No sé todo acerca de filosofía, sé un poco, leí un poco de filosofía, pero no sé, no tengo la posta de todo. No sé si los escépticos fueron los primeros en proponer la suspensión del juicio, pero ahí se encuentra. Se decía que la suspensión del juicio, cuando leemos suspensión del juicio, se están remitiendo los filósofos a los escépticos, podríamos decir. ¿Y qué decimos cuando decimos suspender el juicio? Bueno, detener el pensamiento, podríamos decir. Es necesario dejar de juzgar acerca de estas cosas. Eso es lo que decían los escépticos. Por lo que estoy leyendo de Sexto Empírico, bueno, habla acerca de diferentes ámbitos del conocimiento del ser humano, y en todos estos ámbitos del conocimiento del ser humano llega a la conclusión de que hay que suspender el juicio porque no podemos tener un conocimiento certero acerca de ninguna cosa. ¿Sí? Siempre cuando se realiza una afirmación, se puede realizar una contraafirmación igualmente válida, según los escépticos. Así explicado muy rápidamente, ¿no? O sea, si alguien me afirma algo, viene un científico y me afirma o me tira una afirmación científica, yo, como escéptico, podría desarrollar un argumento, ¿sí? Una afirmación contrapuesta a la que me dio el científico y totalmente válida en términos de lógica, coherencia y posibilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, si los dos argumentos que son contradictorios entre sí pueden ser válidos o tienen igual validez, ahí estamos ante un absurdo. Y ante un absurdo la única alternativa que nos queda es suspender el juicio. O sea, dejar de pensar porque estamos haciendo
estamos afirmando cosas contrarias. Y si queremos decir cosas verdaderas, no podemos decir cosas contrarias. O sí, no sé. Después podríamos hablar con Hegel de eso. Él creería que sí. Pero bueno, los escépticos no. Dice, bueno, si no hay una verdad clara acerca de esta cuestión, que tenemos dos argumentos contrapuestos que son igualmente válidos, bueno, lo que tenemos que hacer los seres humanos es aceptar la derrota, suspender el juicio y dejar de pensar en esas cosas. Lo que menos hacen los escépticos es dejar de pensar, ¿no? Pero de ahí viene este concepto de suspender el juicio, y por eso me detengo tanto, porque está muy cargado este concepto y es necesario que lo traigamos a colación y que lo refresquemos. Sigo entonces y leo otra vez. Dice, pero sin alejarnos del sentido ordinario, es necesario suspender el juicio que podríamos hacer acerca de una situación semejante y desconfiar de nuestros prejuicios hasta que con la balanza en la mano hayamos examinado si hay más virtudes que vicios entre los hombres civilizados, o si las ventajas de sus virtudes compensan lo funesto de sus vicios. O sea, habría que hacer un cálculo. Propone hacer un cálculo Rousseau para comparar las virtudes o las ventajas de las virtudes en el estado natural y las ventajas de las virtudes en estado civil entre los hombres civilizados. A ver si se compensa, ¿no? A ver cuál situación tiene más virtudes, cuál situación es más ventajosa. Y para eso va a haber que medir las dos cosas, tanto las virtudes como los vicios. Porque, por lo que venimos viendo ahora, son más funestos los vicios del hombre civilizado que los vicios en los que puede caer el hombre natural. Entonces habría que comparar. Hay más ventajas en el... O sea, me podrían decir, sí, hay más ventajas, hay más virtudes en el hombre civilizado que en el hombre natural. Pero también hay más vicios. Entonces habría que hacer una comparación que tenga en cuenta la proporción, ¿no? Esto es lo que está diciendo acá Rousseau, o por lo menos lo que yo interpreto. Dice, o si las ventajas de sus virtudes compensan lo funesto de sus vicios, o si el progreso en sus conocimientos es suficiente para enmendar los males que se hacen mutuamente, a medida que se instruyen acerca del bien que debería hacerse, o si a fin de cuentas no estarían en una situación más venturosa, no teniendo ningún mal que temer, ni ningún bien que esperar de nadie, en lugar de haberse sometido a una dependencia universal. Vamos a leer de nuevo esto porque es una oración larguísima y nos tiene que quedar clara, ¿no? Sí, larguísima verdaderamente. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 13 renglones sin punto tiene acá Rousseau. Entonces vamos a leer de nuevo en alguna de estas partes. O si, a fin de cuentas, no estarían en una situación más venturosa, no teniendo ningún mal que temer. ¿Sí? Y acá habla del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza no tenemos ningún mal que temer. O sea, hay menos virtudes, pero también hay menos vicios, hay menos males que temer. Hay menos bienes. Si es que aceptamos que hay más bienes en el hombre civilizado, ¿no? Está haciendo una concesión, Rousseau. Está diciendo, bueno, aceptemos esta falacia que se dice de que el hombre civilizado tiene más virtudes, tiene más beneficios o más comodidades que el hombre en estado de naturaleza. Bueno, eso no compensa los males que se produce a sí mismo el hombre civilizado. Entonces, a fin de cuentas, no estarían en una situación más venturosa, no teniendo ningún mal que temer, ni ningún bien que esperar de nadie. ¿Sí? Acá también, el hombre en estado de naturaleza no espera ningún bien de nadie. ¿Sí? Se vale por sí mismo.
en lugar de haberse sometido a una dependencia universal. ¿Sí? Esta dependencia universal es la dependencia del Estado, de la República, de la civilización, podríamos decir. O sea, ¿por qué el ser humano se sometería a una dependencia universal? Si el Estado tiene carácter de universal, son muchos seres humanos unidos. Entonces, ¿por qué nos someteríamos? Son tantos los beneficios de la civilización que nos sometemos a una dependencia universal, nos sometemos a un poder superior. ¿Vale la pena esto? Y el que se somete a la dependencia universal, dice Rousseau, se obliga a recibir todo de aquellos que no se sienten obligados a darles nada. Es importante también esta frase. O sea, el hombre en estado de razón, el hombre que vive en un estado, ¿sí? Con mayúscula, se obliga, o sea, no se autoabastece, sino que se obliga a recibir todo de aquellos que no se sienten obligados a darles nada. Por lo menos la naturaleza de algún modo sí se siente obligada a alimentarnos. Nos ofrece alimentos, nos ofrece cobijo, nos ofrece todo lo que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Pero en un estado civil nadie se siente obligado a darnos nada. ¿Y por qué esperar recibir de aquellos que no se sienten obligados a darnos nada? Bueno, otra pregunta que surge de este discurso de Rousseau. Pregunta importante. Está queriendo tratar de encontrar la razón por la cual el ser humano se hizo esto que se hizo. Porque aparentemente los beneficios se multiplican en el estado de civilización, pero también se multiplican los vicios. Y acá va a entrar a hablar, a dialogar explícitamente con Thomas Hobbes, ¿sí? Y lo hace explícitamente, lo va a nombrar y todo. Vamos a empezar a leerlo. Dice, pero sobre todo, no concluyamos con Hobbes que por no tener ninguna idea de bondad, el hombre es naturalmente malo. ¿Sí? Como no hay moralidad, como no hay moral, ni sentimientos ni conceptos de bien ni mal, Hobbes lo que hace es concluir de que el hombre es naturalmente malo. ¿Sí? Como no hay moral, entonces el hombre se porta mal. Hobbes dice que el hombre es vicioso porque no conoce la virtud. Leo otra vez. No concluyamos con Hobbes que por no tener ninguna idea de la bondad, el hombre es naturalmente malo. Que sea vicioso porque no conoce la virtud. Que se niegue a prestar a sus semejantes servicios que no cree deberles. Ni que en base al derecho que razonablemente se atribuye a las cosas que necesita, se imagina insensatamente ser el único propietario de todo el universo. Sí, aquí hay varias cosas para ver. O sea, Hobbes llega a conclusiones que no son para nada lógicas, dice Rousseau. Entonces, en primer lugar, lo que afirma Rousseau es que como el ser humano en estado de naturaleza no conoce la virtud, no conoce el bien y el mal, bueno, es naturalmente malo. Sí, primera afirmación apresurada que hace Hobbes, según Rousseau, ¿no? La segunda es que se niegue a prestar a sus semejantes servicios que no cree deberles. O sea, el hombre en estado de naturaleza no va a ayudar a otro ser humano, porque no se siente obligado. Nos sentimos obligados nosotros en estado de civilización. Eso según Hobbes, ¿no? Si no hay un poder superior que nos obligue a ayudar a nuestro prójimo, nosotros no lo vamos a hacer. Porque otra vez, el hombre es naturalmente malo, egoísta. El ser humano en estado de naturaleza, dice Rousseau, razonablemente,
se atribuye el derecho a las cosas que necesita. ¿Sí? Eso sí, razonablemente. Entonces el hombre en estado de naturaleza tiene derecho a lo que necesita. O sea, el hombre en estado natural tiene derecho a lo que necesita para sobrevivir. Eso es un derecho natural. Pero no imaginarse que somos los únicos propietarios de todo el universo. Sí, eso es lo que propone Hobbes en el hombre en estado de naturaleza. El hombre en estado de naturaleza se cree dueño del universo. Y si ve a alguien tocando lo que él desea, bueno, va y lo elimina, lo aniquila. Estas son todas las afirmaciones que realiza Hobbes, algunas de las afirmaciones, y bueno, esto es lo que va a discutir Rousseau. Seguimos leyendo un poco. Hobbes ha visto muy bien el defecto de todas las definiciones modernas del derecho natural, pero las consecuencias que saca de la suya muestran que la entiende en un sentido no menos falso. Sí, o sea, Hobbes reconoció el problema, pero las respuestas que dio, o las soluciones que dio a esos problemas, bueno, son falsas. Al razonar sobre los principios que él establece, este autor debía decir que el estado de naturaleza, siendo aquel en el cual el cuidado de nuestra conservación es el menos perjudicial para la conservación de otro, era por consiguiente el estado más apto para la paz y el más conveniente para el género humano. O sea, este autor debía decir lo que digo yo, dice Rousseau, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo. O sea, ¿qué dice Rousseau? Que en el estado de naturaleza es menos perjudicial el cuidado de nuestra conservación para otra persona. A ver cómo lo puedo decir de otra manera. En el estado de naturaleza, conservar nuestra vida perjudica menos a los otros seres humanos. En el estado de civilización, podríamos decir, nuestra conservación depende o perjudica a más seres humanos que lo que haría en el estado de naturaleza. No sé si se entiende, espero que sí. Voy a tratar de decirlo de nuevo de otra manera. O sea, el hombre, el ser humano, en estado de naturaleza, en su intento por conservar su vida, perjudica a menos seres humanos de los que perjudica el ser humano en estado natural, en estado civil, ¿sí? En estado civilizado. El ser humano en estado civilizado perjudica más personas en su lucha por la autoconservación. Pero lo que hace Hobbes es decir totalmente lo contrario, dice Rousseau. Hay una pregunta de Carmen. A ver, ¿y qué le agrega en estado civilizado para perjudicar a los otros? Ah, bueno, ahora lo vamos a ver. Yo diría en primer lugar, obligarlos a estar juntos, ¿no? Ya obligar a estar juntos a seres humanos es algo antinatural y es algo que trae problemas. Hacer a los seres humanos dependientes unos de otros, bueno, ahí empiezan los problemas. Lo mejor para el ser humano es valerse por sí mismo, ser independiente, no depender de otras personas. Cuando empezamos a depender de otras personas, bueno, ahí, hablando en criollo, cagamos, ¿no? Ahí vienen los problemas. La dependencia es uno de los principales problemas que encuentra Rousseau en el estado civil, en el estado civilizado. Dependemos de otros. Eso no está bueno para Rousseau. Dependemos de otros que no se sienten obligados a darnos nada. Peor, ¿sí? Prefiero depender de la naturaleza, que la naturaleza sí se siente obligada a darme algo, porque yo salí de ahí. Y la naturaleza se esfuerza por darme cosas. Y se esfuerza mucho, ¿sí? Porque haya animales que comer, porque haya frutos de los que yo me pueda alimentar. La naturaleza se esfuerza
porque haya cobijo, ¿sí? Porque yo sobreviva. De algún modo hay un esfuerzo de la naturaleza en eso. Pero en el hombre civilizado no. Aparentemente, según Rousseau, todo el entorno lo que hace es perjudicarnos más que beneficiarnos. Tratan de sacarnos provecho, no de favorecer nuestra conservación. Sigamos un poco más. Pero dice precisamente lo contrario, Hobbes, ¿no? Por haber hecho entrar inadecuadamente en el cuidado por la preservación del hombre salvaje. La necesidad de satisfacer una cantidad de pasiones que son obra de la sociedad y que han hecho necesarias las leyes. Es decir, lo que hace Hobbes es ponerle necesidades al hombre en estado de naturaleza que no tenía. ¿Sí? Está adjudicándole al hombre natural necesidades del hombre civilizado. Otra vez, este mal que ve Rousseau en los teóricos de su época. O sea, se piensa que el hombre en estado natural es igual que el hombre civilizado. O le adjudican iguales comportamientos, iguales necesidades. Y lo real es que en el hombre civilizado se fabrica más necesidades de las que necesita, paradójicamente, ¿no? Ahí está el problema. Y Hobbes lo que comete es un error, ¿sí? No se da cuenta de que el hombre en estado civil lo que hace es fabricarse innumerables necesidades, que en realidad no son necesarias para la conservación, que eso es lo único que es por lo único que nos tendríamos que preocupar, dice Rousseau, por conservarnos vivos. Es tan simple la vida, ¿no? Según Rousseau, nos tenemos que conservar vivos. Cuando nos hacemos civilizados, bueno, empezamos a fabricarnos necesidades y con esta fabricación de necesidades nos fabricamos sufrimiento también, ¿no? Perdón, pero tengo el gato que está haciendo ruidos raros. Está bastante inquieto, Pacheco. Entra y sale de la cocina. Bueno, sigamos. Qué pesado que estamos. El malvado, dice Hobbes, ¿no? Es un niño robusto. Otra vez, el malvado es un niño robusto. Sí, o sea, los niños son malvados por naturaleza, diría Hobbes. O el hombre en estado de naturaleza sería como un niño robusto, un niño grande. ¿Y qué hace un niño cuando le sacan algo? Bueno, pega, muerde, llora. El hombre en estado de naturaleza es igual, pero más fuerte. Sí, por eso le adjudica esta maldad. Porque Hobbes ve esta maldad en los niños pequeños, ¿no? En los humanos recién nacidos, nota esta maldad natural. Los niños son malos por naturaleza, dice Hobbes. No sé con qué niños se encontró, pero se encontró con niños, seguramente, que se estaban peleando constantemente. Y lo que hace Hobbes es decir, bueno, los niños son como seres humanos primitivos. O sea, ese es el razonamiento de Hobbes. Si queremos imaginarnos cómo es el ser humano en estado primitivo, bueno, miremos a los niños. Ahí están los seres humanos en formación, en estado primitivo. Los tenemos acá en vivo. Los observamos y los niños son violentos por naturaleza. Acá Carmen aporta algo de Freud, que lee mucho Freud, Carmen. Habla de los perversos polimorfos. Así llama a los niños Freud, me imagino. Bueno, tiene algo que ver con esto de lo que está hablando Hobbes, ¿no? Sí, hay una cierta perversidad
en los niños, y se lo adjudica al ser humano primitivo. O sea, ¿está bien tomar a los niños de hoy en día como seres humanos primitivos? No sé, habría que verlo. Podríamos decir que los niños de hoy son producto de la sociedad de hoy, ¿no? Igual, habría que analizarlo. Vamos a ver qué dice Hobbes al respecto. ¿Cuál es el argumento en contra? Pará, Pachico. Está re pesado el gato. Bueno, otra vez. El malvado, dice Hobbes, es un niño robusto. Queda por saber si el hombre salvaje es un niño robusto. Aun cuando se lo concediéramos, ¿qué conclusión sacaríamos? Dice. Que si cuando es robusto este hombre fuera tan dependiente de los demás como cuando es débil. No hay excesos a los que no se entregaría. Maltrataría a su madre cuando ésta tardara demasiado en darle de mamar. Estrangularía a algunos de sus hermanos menores cuando lo molestaran. Mordería la pierna de otro al ser golpeado o importunado. Pero ser robusto y dependiente en el estado de naturaleza resultan dos posiciones o dos suposiciones contradictorias. Entonces, el niño tiene estos comportamientos porque es débil y dependiente. Este es el problema que aqueja al niño. No tenemos que ver al hombre natural como un niño robusto, dice. Porque ser niño y robusto son dos cosas contradictorias. Si una persona robusta no se va a comportar como un niño, porque un niño es débil. Y entonces los comportamientos van a ser distintos. Un ser robusto no es dependiente en el estado de naturaleza, no depende de nadie, porque es fuerte, es robusto. El que muerde, llora y patalea como el niño, lo hace por impotencia, ¿no? Porque es débil y dependiente. Esto es lo que lo hace, esto es lo que lo pone en estado de agresividad. Y esto también lo que podríamos adjudicarle al hombre en estado civil, ¿no? La debilidad del hombre en estado civil lo hace agresivo. El miedo lo hace agresivo al ser humano. Y en estado de naturaleza no tiene tanto miedo, por lo menos de los otros seres humanos. Porque es robusto, es seguro de sí mismo, este hombre en estado natural, se supone. Entonces, decir niño y robusto, en primer lugar, son dos cosas contrarias, es una contradicción. Y que el niño se comportaría como un hombre robusto, también es una contradicción. El hombre es débil cuando es dependiente y se emancipa antes de ser robusto, dice Rousseau, perdón. Hobbes no ha visto que la misma causa que impide a los salvajes usar de su razón, como pretenden nuestros jurisconsultos, les impide al mismo tiempo abusar de sus facultades, como él mismo pretende. O sea, el hombre en estado natural no abusaría de sus facultades porque no tendría la necesidad. El que tiene la necesidad de abusar de sus facultades es el niño, ¿sí? Porque es débil y porque es dependiente. Entonces, Hobbes, comparando al niño con el hombre en estado de naturaleza, se está equivocando, está cayendo en contradicciones. El hombre en estado natural no es un niño. No es un niño robusto. Son dos cosas distintas. De tal manera, podría decirse que los salvajes no son precisamente malvados, porque no saben lo que es ser buenos. Pues no es ni el desarrollo de las luces, ni el freno de la ley, sino la calma de las pasiones y la ignorancia del vicio lo que les impide obrar mal.
Vamos otra vez con esto, porque es clave. Lo que les impide obrar mal no es el desarrollo de las luces ni el freno de la ley. Estas son afirmaciones que realizaba Hobbes, ¿no? En el Leviatán. Hobbes en el Leviatán lo que nos dice es que el hombre, en estado de naturaleza, es agresivo. Para que no sea agresivo, para que los seres humanos no se maten entre sí, lo que hay que imponer es el freno de la ley, un poder superior que se encargue de que las leyes se cumplan, por la fuerza, ¿no? Obligarlos. Y lo que dice Rousseau no es el freno de la ley lo que impide que nos matemos entre nosotros. ¿Sí? Si fuera por la ley únicamente, bueno, ya estaríamos todos muertos. Porque a un ser humano que agrede a otro, generalmente le importa muy poco la ley. Lo que hace que no nos matemos entre nosotros, dice Rousseau, es la calma de las pasiones. Por ejemplo, no pasar hambre, no tener necesidades básicas sin satisfacer. Eso nos hace menos agresivos. Si el hombre civilizado, muchos hombres civilizados, o sea, que viven en una civilización, que viven en un estado, no pueden satisfacer sus necesidades porque al Estado no le interesa que las satisfagan, no le interesa darles nada. Entonces ahí se pone agresivo el ser humano. El hombre en estado de naturaleza no tiene motivos para ponerse agresivo, porque tiene las pasiones calmas e ignora lo que es el vicio, si no sabe lo que es. Se mueve únicamente con ese instinto que lo hace alejarse de lo que lo lastima y acercarse a lo que le hace bien. Sí, con esas sensaciones, con esos sentimientos, con ese impulso natural, el hombre vive calmado. No tiene dilemas éticos ni morales, no se presenta una situación y no le pasa eso de estar ante una situación y no saber qué hacer. Es mucho más seguro el hombre en estado de naturaleza, el hombre natural. No tiene mucho que pensar. Lo que le gusta se acerca y lo que no le gusta se aleja. No sabe lo que está bien y lo que está mal. Esos conceptos no los conoce. Y no tiene la necesidad de agredir a nadie. Y acá aparece una cita en latín. Voy a tratar de leerla. A ver, dice: tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quam in his cognitio virtutis. No sé para qué lo leo en latín. Costumbre de filósofo, ¿no? Vamos a leer la traducción, que es más fácil. Está en una nota al pie. Dice: en ellos, la ignorancia de los vicios es más provechosa de lo que es en los otros el conocimiento de la virtud. Sí, acá está citando a Justino. Entonces, ¿qué es lo que está citando? Dice: en ellos, en los hombres naturales, la ignorancia de los vicios es más provechosa de lo que es en los otros el conocimiento de la virtud. O sea, es más provechoso ignorar el mal, ignorar los vicios, que conocer la virtud. Que es lo que hace el hombre civilizado, conoce la virtud. Pero conociendo la virtud también conoce los vicios. ¿Sí? Es mejor no conocer ninguna de las dos cosas, dice Justino, y Rousseau adhiere, ¿no?, a este pensamiento. O sea, conocer acerca de las virtudes, tener un conocimiento acerca de las virtudes, de la moralidad, eso no nos hace buenos, al contrario, nos abre la posibilidad para hacernos malos. Conceptos que no conocíamos. Al ponernos esa posibilidad en la cabeza, bueno, nos pudren un poco la cabeza. Yo no sabía que podía ser malo. Ahora lo sé, dice el hombre en estado de naturaleza, ¿no? Si es que pudiera decir algo.
Sigo. Existe además otro principio que Hobbes no ha visto, y que habiendo sido dado al hombre para suavizar, en ciertas circunstancias, la ferocidad de su amor propio, o el deseo de conservarse antes del nacimiento de este amor. Tempera el ardor que tiene por su bienestar, por medio de una repugnancia innata a ver sufrir a sus semejantes. Vamos a leerlo un poco más detenidamente porque es importante esta parte. Y si existe además otro principio que Hobbes no ha visto, y que habiendo sido dado al hombre para suavizar, en ciertas circunstancias, la ferocidad de su amor propio, ya habíamos visto esto, ¿no? El hombre, el ser humano, tiene dos sentimientos naturales. Uno es el amor propio. Dos sentimientos que guían sus acciones, ¿no? Una especie de moralidad natural. Una especie de derecho natural. Leyes naturales, podríamos llamarlas. Las dos leyes por las que se guía el hombre natural, una es el amor propio. Eso es el deseo de conservarse. ¿Sí? El deseo de conservarse a sí mismo, eso lo llama amor propio. Y ese amor propio está limitado por otro sentimiento, por otro impulso natural. Porque si únicamente tuviéramos ese deseo, el deseo de autoconservarnos, nuestra especie no progresaría o no sobreviviría. Estos serían mecanismos de supervivencia para Hobbes. Primero el amor propio, ese es obvio, no hay que pensarlo mucho. ¿El amor propio es un mecanismo de supervivencia? Sí, obvio, porque sí, no hay que pensarlo. Pero hay otro que es un freno a ese amor propio. Aparentemente, si nos guiáramos únicamente por el amor propio, la especie humana no subsistiría. Naturalmente tuvo que surgir un freno. Y surgió ese freno cuando le surge o cuando le impone al ser humano una repugnancia innata. Así lo llama Hobbes, una repugnancia innata a ver sufrir a su semejante. O sea, en el concurso de estas dos facultades, de estos dos sentimientos, instintos, como querramos llamarlos, ahí está el derecho natural. Ahí está la bondad del ser humano. Ahí se puede notar que el ser humano de algún modo es bueno por naturaleza. Primero, en primer lugar, se quiere conservar a sí mismo. Eso no lo hace muy bueno por naturaleza, lo hace egoísta, ¿no? Pero naturalmente surgió otro sentimiento, que es una repugnancia innata a ver a sufrir a su semejante. Esto es lo que llamaríamos empatía, ¿no? Empatía. O sea, el egoísmo, este deseo por conservarnos a nosotros mismos, sumado a la empatía, a la repugnancia por ver sufrir a otros, eso nos hace de algún modo seres inofensivos, porque no tenemos ganas de ver sufrir a otros. Bien, sigamos. Ahora entiendo por qué estaba inquieto el gato. Fue a las piedras, me está viniendo una baranda, un olor. Por eso mis caras. Uf. Voy a cerrar la puerta porque... Hablando de repugnancia, bueno, ahí está. Bueno, voy a tratar de seguir con esta invasión olfativa. ¡Uf! No creo que deba temer ninguna contradicción si concedo al hombre, dice Rousseau, la única virtud natural que el detractor más extremo de las virtudes humanas se ha visto obligado a reconocer.
Hablo de la piedad, dice Rousseau. Lo llama así. Sí, yo les había dicho empatía, ¿no? Piedad. Ese es el nombre que le da Rousseau. Entonces, el amor propio y la piedad son los dos sentimientos, las dos leyes naturales que respeta el ser humano el ser humano en estado natural. Me tiene podrido el gato. Me lo está haciendo imposible. Muy difícil. Estoy acostumbrado igual a las interrupciones. Bien, hablo de piedad, disposición apropiada para seres tan débiles y sujetos a tantos males como nosotros. Virtud tanto más universal y tanto más útil al hombre, cuanto que precede en él al uso de toda reflexión. O sea, fue sabia la naturaleza al darnos estas dos disposiciones, dice Rousseau. Porque si tiene que intervenir nuestro razonamiento, la reflexión, bueno, vamos a hacer las cosas mal. Es preferible tener un instinto. La naturaleza o los seres vivos se manejan mucho mejor por instinto, ¿sí? Hay que dejarle al instinto que arregle las cosas, podríamos decir. La reflexión lo único que viene a hacer es a confundirnos. ¿Por qué tener que tomar decisiones? Si podríamos guiarnos por nuestros instintos, sería mucho más fácil, como hacen los animales, dice Rousseau. Y tan natural que hasta los animales dan a veces muestras sensibles de ella, de la piedad está hablando. Hasta en los animales encontramos esta piedad. Y ahora va a dar un par de ejemplos. Dice, sin hablar de la ternura de las madres por sus hijos y de los peligros que enfrentan para cuidarlos. Perdón que me detenga a pensar acá, ¿no? Pero acá Rousseau, no sé, está... No me animo a decir que se está contradiciendo, pero uno de sus puntos fuertes era de que las madres y los hijos no se preocupaban mucho por su relación. Y ahora surge este impulso natural a cuidarlos y a quererlos. Bueno, no sé, es algo que me surge, pero no hace tanto énfasis en esto como para decir que se está contradiciendo. Está hablando de sentimientos que ven en los animales. Lo leo de nuevo. Dice, sin hablar de la ternura de las madres por sus hijos y de los peligros que enfrentan para cuidarlos. O sea, entre este rechazo de ver sufrir a sus crías, las madres enfrentan peligros que ponen en peligro, ¿no? Valga la redundancia, su propia vida. O sea, pone su propia vida en peligro para salvar la vida de sus hijos, la vida de sus crías. Eso únicamente lo puede hacer alguien que tiene esta facultad, esta disposición, la piedad. Y aparentemente los animales tienen esta disposición. Entonces podríamos decir que la piedad es una disposición de los seres humanos en estado de naturaleza. Porque si aparecen los animales también, bueno, se lo adjudicamos al ser humano natural. Todos los días, dice Rousseau, se observa el rechazo de los caballos a pisotear un cuerpo vivo. También los caballos rechazan pisotear un cuerpo vivo, no quieren hacer eso. Esquivan pisar un cuerpo vivo. Un animal no pasa sin perturbarse junto a otro animal muerto de su misma especie. Sí, esto nota Rousseau también. Los animales, cuando pasan al lado de un animal muerto de su misma especie, sufren o se perturban. ¿Sí? No pasan como si nada por el lado de un compañero muerto. Si un elefante pasando al lado de un elefante muerto no queda inmutable, sino que se ve perturbado. E inclusive, dice, algunos les dan una suerte de sepultura. Y esto pasa en el reino animal. Hay algunos animales que sepultan a sus muertos también, que se consternan
ante la muerte de un prójimo, ¿sí? de un ser de su misma especie, y hasta les dan sepultura. Y esto es un fiel ejemplo, una fiel muestra de que existe la piedad en los animales también. Y los tristes mugidos del ganado, dice que va al matadero, anuncian la impresión que recibe del horrible espectáculo al que asiste. Vemos con placer Vemos con placer al autor de la fábula de las abejas, aparentemente es un libro, obligado a reconocer en el hombre un ser compasivo y sensible. Y en el ejemplo que da él, lo vemos salir de su estilo frío y sutil para ofrecernos la patética imagen de un hombre encerrado, que percibe fuera a una bestia feroz que arranca a un niño de los brazos de su madre. Sí, aparentemente acá alguien escribió un libro que se llama Fábula de las abejas, ¿no? Y hay una escena en ese libro donde hay un hombre adentro de una casa, mirando por la ventana y viendo sufrir a un niño en los brazos de su madre, que es atacado por una bestia feroz, ¿no? Esta bestia feroz, dice Rousseau, quiebra con su diente mortal los débiles miembros y desgarra con sus uñas las entrañas palpitantes del pequeño. Qué espantosa agitación experimenta este testigo, en el que no tiene ningún interés personal. O sea, este testigo, esta persona que ve por la ventana y está presenciando esta escena, el autor la describe de una forma catastrófica. Está sufriendo mucho esa persona que no tiene nada que ver con ese niño, sin embargo está viendo la escena y se está consternando, está sufriendo, le pasan mil cosas por la cabeza. Me imagino que ese relato, no lo leí, pero me imagino que ese relato debe hacernos patente lo que le pasa en la cabeza al personaje cuando está viendo esta escena, ¿no? Y debe ser una imagen perturbadora. Es decir, no pasa desapercibida la escena. Cuántas angustias, dice Rousseau, padece ante esta visión, por no poder prestar una ayuda a la madre desvanecida ni al niño moribundo. Entonces el hombre en estado civil también tiene piedad, tiene este sentimiento que lo rige. Es la voz de la naturaleza que habla a través del hombre, que le dice, que le grita, es el grito natural, ¿no? Y no es algo que surja de la reflexión, es algo previo a la reflexión, es algo más físico, más carnal, podríamos decir. Y acá lo dice Rousseau, dice, tal es el puro movimiento de la naturaleza, anterior a toda reflexión. Tal es la fuerza de la piedad natural, que las costumbres más depravadas no consiguen todavía destruir. Las costumbres más depravadas, bueno, las costumbres humanas, ¿no? Todavía no consiguen destruir esta fuerza natural, la piedad. Sí, por ahí disminuirla, ¿no? Puesto que vemos todos los días, dice Rousseau, en nuestros espectáculos que cualquiera se enternece y llora por las desgracias de un desdichado. O sea, cualquiera que va al teatro se pone a llorar, o alguien que ve una película, ¿no? Se pone a llorar ante los sufrimientos del protagonista de la película. Eso es la piedad que está, la piedad natural que tiene el ser humano. Y el teatro y el cine juega con esa piedad, con ese sentimiento que nos hace llorar ante las desgracias de otros. Cualquiera que
en el lugar del tirano, sería capaz de seguir agravando los tormentos de su enemigo. Ahora voy a leer otra vez. Tal es la fuerza de la piedad natural que las costumbres más depravadas no consiguen todavía destruir, puesto que vemos todos los días en nuestros espectáculos que cualquiera se enternece y llora por las desgracias de un desdichado, cualquiera que, en el lugar del tirano, sería capaz de seguir agravando los tormentos del enemigo. Mendeville, ¿sí?, sintió bien que con toda su moral, los hombres no hubiesen sido nunca más que monstruos si la naturaleza no les hubiera dado la piedad como apoyo de la razón. Pero no vio que de esta única cualidad se desprenden todas las virtudes sociales que quiere disputar a los hombres. O sea, este filósofo vio muy bien que el hombre en estado de naturaleza tiene que estar dotado de piedad, si no, no hubiera sobrevivido. Y la piedad tiene que ser un apoyo de la razón, la base de la razón. Todas las virtudes sociales de los seres humanos, o de los hombres en estado natural, dice Rousseau, dependen de la piedad, si lo analizamos profundamente. En efecto, ¿qué es la generosidad, la clemencia, la humanidad, sino la piedad aplicada a los débiles, a los culpables o a la especie humana en general? Sí, acá nombra 3 virtudes, ¿sí?, aparentemente al azar. Ser generoso. Ser generoso es una virtud, dice Rousseau, es algo bien visto, eso es una cualidad del hombre bueno, ser generoso. Ser generoso es la piedad aplicada a los débiles. O sea, yo veo sufrir a un débil y voy a ser generoso con él. O sea, la piedad está relacionada con todas las virtudes humanas. Acá nos ofrece 3 nada más, pero bueno. La clemencia, ¿sí?, es la piedad aplicada a los culpables. ¿Sí? Cuando alguien perdona a un culpable, a un delincuente, por ejemplo, a alguien que merece morir supuestamente, ahí se habla de un hombre clemente. Ahí se habla de la clemencia, otra virtud, la posibilidad de perdonar al culpable de un delito. Eso también es una virtud, un ser humano bueno hace esas cosas, es clemente, y eso es la piedad aplicada a un culpable. Y después está, por último, la humanidad, otra virtud, que es la piedad aplicada a la especie humana en general. Así que 3 virtudes de las más importantes para el ser humano están cimentadas, tienen como base a la piedad. Este impulso natural que nos hace sentir repugnancia ante el sufrimiento ajeno. Y acá sigue, pues desear que alguien no sufra, ¿no es acaso desear que sea feliz? Puede ser. Si somos estoicos, podríamos decir que sí. Depende de lo que entendamos por felicidad, ¿no? Los estoicos sí creían que la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Entonces, si fuéramos estoicos, podríamos aceptar esta afirmación de Rousseau. O sea, desear que alguien no sufra es desear que sea feliz. Aun cuando fuese verdadero que la conmiseración no es sino un sentimiento que nos pone en el lugar del que sufre. Sí, por eso hablo de empatía, ¿no? Acá está tirando sinónimos Rousseau. Conmiseración es un sentimiento que nos pone en el lugar del que sufre. O sea, nos pasa algo cuando sentimos eso. Nos ponemos en el lugar del otro, del que está sufriendo. Nos duele a nosotros. Sí, es una sensación rara. Es un juego de la naturaleza, podríamos decir.
La naturaleza nos dio vuelta el egoísmo, podríamos decir. Invirtió el egoísmo y nos hizo ser egoístas sintiendo el sufrimiento del otro. Una cosa rara, tendría que desarrollar esto, ¿no? Es decir, la piedad sería una especie, un tipo de egoísmo visto desde este lado. ¿Por qué egoísmo? Porque nos pone a nosotros en el lugar del que sufre y nosotros no queremos sufrir. Sentimos el dolor. Y podemos ser testigos, por lo menos yo soy testigo de eso. Alguien se lastima y yo siento algo, siento una repulsión. Espejo, dice Carmen, sí, algo así, sí, nos vemos nosotros en esa situación y lo sufrimos cuando lo está sufriendo el otro. Así que no sería un sentimiento desinteresado por la supervivencia de la especie, ¿sí? El hombre en estado natural no le importa la especie. ¿Qué le importa a la especie? ¿Sí? No le importa para nada. Entonces la naturaleza tuvo que hacer una tramoya, ¿no? Tuvo que imponer un mecanismo. Estoy hablando de la naturaleza como si tuviera intencionalidad, ¿no? No quiero que se entienda eso. No estoy hablando de la naturaleza como si tuviera intencionalidad. Lo estoy haciendo metafóricamente, ¿no? Sí, lo estoy haciendo, pero no es lo que estoy pensando. Pienso que la naturaleza es una fuerza inconsciente, ¿no? Pero que de algún modo sí tiene una intencionalidad. O sea, los seres vivos quieren sobrevivir naturalmente. Y la especie, o sea, la naturaleza se encarga de que la especie persista. Hablando de la naturaleza como una fuerza ciega, ¿no? El conatus de Spinoza, podríamos decir. Una fuerza ciega que lo único que quiere es seguir viviendo. Eso es lo que tiene todo ser natural, ¿no? Unas ganas de seguir viviendo tremendas. Tiene aversión también por su propia aniquilación. Ningún ser vivo quiere ser aniquilado. Tiene miedo de ser aniquilado, un miedo natural. No sabemos por qué tenemos miedo de morir o evitamos nuestra aniquilación, pero lo hacemos. Es un impulso natural que tienen todos los seres vivos. Las piedras tienen un impulso vital también, no sé si vital, pero sí, también tienen un impulso a seguir su trayectoria, por ejemplo, a continuar lo que estaba haciendo antes. Esa es la ley de Newton, ¿no? De la conservación del movimiento. Lo podemos ver en las piedras. Las piedras quieren conservar su estado actual. De eso habla la física cuando habla de inercia también, ¿sí? Todos los cuerpos que están en movimiento quieren mantenerse en ese movimiento. Y cuando digo quieren, no estoy hablando de una cosa consciente, ¿no? Sino que es una fuerza natural, es la fuerza de la gravedad, la fuerza, el nombre que le quieran poner, ¿no? Hay un impulso que sufren todas las cosas, tanto orgánicas como no orgánicas, a seguir en el estado en el que están actualmente. ¿Por qué pasa? Bueno, no lo sabemos. Ahí sacamos conjeturas, ¿no? Dios, la naturaleza, no tengo idea. Pero aparentemente hay está esta tendencia a seguir en el estado actual de cosas. Y si estoy vivo, me quiero mantener vivo. Quiero ver por qué llegué acá. A ver. Por esto de el sentimiento que nos pone en el lugar del otro, en el lugar del que sufre. Sentimiento oscuro y vivo en el hombre salvaje. Desarrollado pero débil en el hombre civil. O sea, en el hombre civil también tenemos este sentimiento de piedad, pero está debilitado.
¿Qué importancia tendría esta idea para la verdad de lo que digo, sino darle más fuerza?, dice Rousseau. En efecto, la conmiseración será tanto más enérgica cuanto más íntimamente se identifique el animal espectador con el animal que sufre. O sea, mi sufrimiento va a ser mayor cuanto mayor sea mi identificación con aquel que está sufriendo. Es decir, con quien más nos sintamos identificados, más sufrimiento nos va a causar su sufrimiento. A ver, voy a tratar de decirlo de otra manera. Yo voy a sufrir más al ver sufrir a alguien con quien más me identifico. Ahora bien, dice Rousseau, es evidente que esta identificación debió ser infinitamente más estrecha en el estado de naturaleza que en el estado de razonamiento. Y acá presenta otra vez este estado de razonamiento. Entonces, en estado de naturaleza es mucho más estrecha esta identificación. Aparentemente el hombre en estado de razonamiento se cierra sobre sí mismo. Ahora lo va a decir inmediatamente. Me estoy acordando de cosas que ya leí, ¿no? Pero parece ser que el hombre en estado de razonamiento se cierra sobre sí mismo y no se identifica tanto con los demás. Ni con los demás seres humanos, ni con los demás seres vivos. El hombre en estado de naturaleza se inclina más por el amor propio que por la piedad. Saca este freno natural al amor propio, el razonamiento, ¿no? Y lo hace egoísta al ser humano. Cosa que lo lleva a su destrucción, ¿no? Si la naturaleza puso ese freno es para que la especie humana sobreviviera, para que la especie humana no desapareciera, ¿no? Para que siga viviendo, para que siga existiendo. Este impulso natural a seguir existiendo, a seguir en el estado actual de cosas. Bueno, parece que el razonamiento del ser humano va en contra de este impulso natural a seguir viviendo, a conservarnos como especie. Sí, hace que queramos sobrevivir nosotros individualmente, no nos importa el resto. Y esto es algo que estamos haciendo en contra de la naturaleza, en contra de la especie humana, según Rousseau. Y esto es culpa de la razón, del razonamiento. De esta capacidad que tiene el ser humano de pensar, ¿sí? Pensar nos hizo peor que no pensar. El hombre en estado de naturaleza no pensaba tanto, se guiaba por estos dos sentimientos y sobrevivió millones de años, ¿no? Y nosotros, civilizándonos, ¿sí?, con el surgimiento de la razón en el ser humano, lo que hicimos fue empeorar la situación en unos pocos cientos de años. La razón, dice Rousseau, engendra el amor propio y la reflexión lo fortalece. Repliega al hombre sobre sí mismo, lo separa de todo aquello que lo molesta y lo aflige. Entonces, como quiero evitar el sufrimiento, veo a otro sufrir y me alejo, me voy. Eso pasa en el estado civilizado, supuestamente. Es la filosofía la que lo aísla al ser humano. Por ella, por la filosofía, al ver a un hombre que sufre, dice en secreto: perece si quieres, yo estoy seguro. Lo leo otra vez, ¿sí? Aparentemente la filosofía, el pensamiento humano, es el culpable de este egoísmo, de este freno a la piedad, de este borramiento o debilitación de la piedad. Es la filosofía la que lo aísla,
por la filosofía, al ver a un hombre que sufre, dice en secreto: perece si quieres, yo estoy seguro, yo estoy bien, vos, no sé, matate. ¿Sí? Eso es producto del pensamiento, de la reflexión. Alguien que no reflexiona iría a ayudar a la persona, ¿sí? Sin pensarlo. Si no lo pensamos, dice Rousseau, vamos a ayudar a la persona. En cuanto lo pensamos un poco, no vamos a ayudar a nadie. Solo quedan los peligros de la sociedad entera para perturbar el sueño del filósofo y arrancarlo de su cama, dice. Se puede degollar impunemente a su semejante bajo su ventana. No tiene más que ponerse las manos en los oídos y argumentar un poco ante sí mismo para evitar que la naturaleza, que se revela en su interior, lo identifique con aquel que se asesina. Sí, entonces la razón lo que hace es darle argumentos al filósofo para justificar su cobardía, podríamos decir, o para justificar su impiedad. Porque pone por encima de sí, o por encima de todo, su propia conservación. Y lo único que tiene que hacer para acallar la piedad natural es elaborar alguna serie de argumentos que nos convenza de que estamos haciendo lo correcto. O sea, el razonamiento para lo único que sirve, dice Rousseau, en estos casos, es para desoír o para ignorar los impulsos naturales. ¿Sí? Por eso la filosofía, desde sus inicios, llama al ser humano, en muchos casos, no en todos, pero llama al ser humano a controlar sus impulsos vitales, ¿no? Platón, San Agustín, bueno, a partir de Platón ya podemos empezar a ver esto. Los estoicos también, podríamos decir. Bueno, es para discutir, ¿no? El hombre salvaje, dice Rousseau, no tiene ese admirable talento, ese talento de argumentarse a sí mismo o de darse argumentos para hacer el mal, o para ignorar el sufrimiento del otro. A falta de sabiduría y de razón, lo vemos siempre entregarse aturdido al primer sentimiento de la humanidad. Si el hombre ignorante es mucho más pío, se dice, ¿no? Piadoso, es mucho más piadoso que el hombre civil, porque no tiene este razonamiento que le permite desoír este grito de la naturaleza. El hombre salvaje lo que hace es entregarse ciegamente a los sentimientos. Entonces, al ver a alguien sufrir, se va a poner en el lugar de ese que está sufriendo y lo va a ir a ayudar. Por más que se vea en peligro su propia vida, ¿no? La reflexión lo único que hace es frenarnos ante ese sentimiento natural. Está en nosotros, bueno, decidir si eso es algo bueno o es algo malo. Para Rousseau es algo malo ese uso de la razón, ¿no? En los motines, en las peleas callejeras, el populacho se junta, dice Rousseau, y el hombre prudente se aleja. Acá le está adjudicando ignorancia al populacho, ¿no? Y el hombre prudente, el inteligente, el filósofo, se aleja de la pelea callejera. ¿Quién puede ser considerado mejor persona? ¿El que se junta? ¿El que va? Algunos van, supongo, a disfrutar del espectáculo, ¿no? De la pelea. El hombre prudente se aleja. Es la chusma, dice Rousseau. Son las mujeres del mercado. Acá le sale el machista adentro. ¿Sí? Sí, populista, pero machista también. Es la chusma, dice Rousseau. Son las mujeres del mercado quienes separan a los combatientes. Sí, acá les está dando una buena, ¿no? A las mujeres. Son ellas las únicas que van y separan a los combatientes e impiden que la gente de bien se estrangule entre sí.
a su vez le está adjudicando a la mujer el más bajo intelecto, ¿no? Está más cerca la mujer, la chusma, del estado de naturaleza que el hombre. Bueno, pero en este caso sería algo bueno para Rousseau. O sea, las mujeres están más cerca de este sentimiento natural y van a separar a los que se están peleando. ¿Sí? Los demás o se juntan para disfrutar del espectáculo o se alejan para no ponerse en el lugar del que está sufriendo. El que está verdaderamente cerca del hombre en estado de naturaleza va a separarlos para evitar que se maten entre sí. Bueno, sigo un poquito más. Vamos a leer el último párrafo. Es entonces cierto que la piedad es un sentimiento natural que, moderando en cada individuo la actividad del amor de sí mismo, concurre a la conservación mutua de toda la especie. ¿Sí? Esta oración resume todo perfecto. La leo de nuevo. Entonces es cierto que la piedad es un sentimiento natural que pone freno, ¿no?, al amor de sí mismo. Y haciendo esto, concurre a la conservación mutua de toda la especie. Entonces la piedad lo que hace es que el ser humano deje de preocuparse por sí mismo y se empiece a preocupar por los demás. Ella es la que nos lleva a auxiliar sin previa reflexión a aquellos que vemos sufrir, dice Rousseau. Es ella la que en el estado de naturaleza hace las veces de la ley, las costumbres y la virtud. Y acá otra vez está discutiendo con Rousseau. No, está diciendo, con Hobbes, perdón. Rousseau está discutiendo con Hobbes. O sea, Hobbes dice que la ley es la que le pone freno a la violencia humana, ¿no? Y acá Rousseau está diciendo, no es la ley humana la que le pone freno a la violencia humana. Es una ley natural la que le pone freno. Si no, no hubiera sobrevivido el hombre en estado de naturaleza. No hubiera llegado hasta el día de hoy si no tuviera este sentimiento. Si no tuviera este sentimiento de aversión al sufrimiento ajeno. Este freno ya estaba de antes. No lo impuso el Estado. No era necesario que venga el Estado a hacer de justiciero, a poner leyes. No era necesario. Ya la naturaleza estaba haciendo bien las cosas. Sigo, dice, es ella la que en el estado de naturaleza hace las veces de la ley, las costumbres y la virtud. Con la ventaja de que nadie está tentado a desobedecer a su dulce voz. Sí, nosotros sí estamos tentados en un estado civilizado, estamos tentados a desoír la voz de la ley. Sí, no nos importa mucho la ley, más acá en Argentina, ¿no? Los argentinos tenemos una versión importante a cumplir con las leyes. Siempre que podemos, las incumplimos. ¿No? Está el límite de velocidad 60, el argentino va a 65. ¿Por qué? Y sí, porque no le importan mucho las leyes. Hay una tendencia a desobedecer la ley, porque no se siente propia, podríamos decir. Pero es muy difícil desobedecer a la voz de la naturaleza. Entonces los humanos se dan un tipo de ley para frenar su violencia, un tipo de ley que todos estamos tentados a desobedecer. Entonces eso no podría ser una solución a la belicosidad del ser humano, a la violencia del ser humano. Poner leyes sociales no frena la maldad del ser humano. Lo que frena la maldad del ser humano es este sentimiento natural, esta sensación que sentimos cuando vemos sufrir a otras personas. Esto es lo que nos impide matarnos entre nosotros, no las leyes.
Si fueran las leyes civiles las únicas leyes impuestas para que los hombres no se maten, ya nos hubiéramos matado hace rato. La que nos está salvando la vida como especie es la naturaleza, es esta ley natural, la piedad. Ella es la que va a desalentar a todo salvaje robusto, quitar a un niño débil o a un viejo inválido la subsistencia penosamente adquirida. Si esta ley natural, la piedad, es la que desalienta al hombre salvaje a matar a un niño o a matar a un anciano. Si él mismo espera poder encontrar la suya en otra parte, ¿no? Su subsistencia, de eso está hablando. O sea, yo, hombre salvaje, si tengo la posibilidad de sobrevivir tranquilamente, sin matar a ese señor mayor ni matar a ese niño, bueno, lo voy a hacer. No tengo necesidad de estar matando gente. Es más, me causa un rechazo lastimar, ver sufrir a otros seres. Entonces, no, si yo no tengo la necesidad, no, mi vida no está corriendo peligro, no tengo por qué ir a agredir a otros seres. Es ella la que, en lugar de esta máxima sublime de justicia razonada, y ahí nos tira la máxima, dice: haz a otro lo que quisieras que te hagan a ti. Inspira a todos los hombres esta otra máxima de bondad. Me quiero detener acá, porque esto está cerca de Kant, podríamos decir. No tan cerca, pero está cerca de Kant. O sea, esta es una fórmula, una ley racional, podríamos decir, que nos marca la bondad de una acción. Si es una fórmula moral para poder decidir entre el bien y el mal. Si es algo, una frase que sirve para poder actuar ante cualquier situación, podemos decir. Es una fórmula moral. Haz a otro lo que quisieras que te hagan a ti. Entonces es ella, la piedad, la que, en lugar de esta máxima sublime de justicia razonada, ¿sí? Esta máxima de justicia razonada es la que dice: haz a otro lo que quisieras que te hagan a ti. O sea, está contraponiendo estas dos máximas. Hay una que está razonada, y la razonada es la que dice: haz a otro lo que quisieras que te hagan a ti. Y la que no es razonada, ¿sí? Esta otra máxima de bondad natural, mucho menos perfecta, dice, pero quizás más útil que la precedente: haz tu propio bien con el menor mal posible hacia otro. O sea, la razón nos dice que hagamos a los demás lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros. Pero la naturaleza es un poco más tranqui, ¿sí? Y dice: haz tu propio bien. O sea, beneficiate a vos mismo, pero con el menor mal posible hacia los otros. Es una máxima mucho más perfecta, menos perfecta, dice Rousseau, perdón. Es una máxima menos perfecta, pero más útil. En una palabra, es en ese sentimiento natural, más que en argumentos sutiles, donde hay que buscar la causa del rechazo de todo hombre, que todo hombre sentiría hacer el mal, incluso independientemente de las máximas de la educación. Sí, porque algunos dicen: bueno, los valores se transmiten por medio de la educación, por eso no nos matamos entre nosotros. No, en realidad es por esta ley natural, este sentimiento natural, esta aversión que tenemos a ver sufrir a los otros. Aun cuando Sócrates y los espíritus de su condición puedan adquirir la virtud por medio de la razón. Sí, otra discusión. Para Sócrates, el hombre virtuoso era el hombre razonable, el hombre racional, ¿sí? O sea, para ser virtuosos teníamos que ser inteligentes. El hombre moderado adquiría su moderación por medio de la inteligencia. Y acá Rousseau está diciendo: no, la moderación
una moderación mejor va a ser si escuchamos nuestros instintos, no a la razón. La razón lo único que hace es embarrar la cancha, ¿no? Es hacernos dudar, es hacernos titubear. Este sentimiento natural es mucho más espontáneo, mucho más rápido y más eficiente para la supervivencia de la especie. Hace tiempo que el género humano habría dejado de existir, dice, si su conservación no hubiese dependido más que de los razonamientos de quienes lo componen. ¿Sí? Si nuestra supervivencia dependiera de nuestro razonamiento, de nuestra capacidad de pensar, bueno, ya nos hubiéramos muerto hace rato. Si sobrevivimos hasta ahora es porque hay leyes naturales, hay sentimientos, instintos naturales que impiden que nos matemos entre nosotros. Bueno, vamos a dejar por hoy porque ya pasó mucho tiempo y TikTok me está recomendando que descanse y yo quiero descansar. Así que bueno, terminamos acá, estamos en la página 52 del PDF y la página 95 del libro. Y voy a ver qué hizo el gato, seguro me hizo un desastre en la cocina, con el olor que salió. Bueno, entonces espero que hayan disfrutado un poco, que hayan aprendido algo. Y nos estamos viendo el sábado que viene, ¿sí? Bueno, buen inicio de las clases. Triste porque hay que volver a trabajar. Pero bueno, con más pilas. Buen inicio de clases y nos vemos la semana que viene. Suerte. Chau.